que sale a recibir la ovación en 32 ocasiones, aquella jovencita. El mismo Papa Pío IX mencionó: así se canta en el paraíso. Ya puedo morir tranquilo porque ya conocí cómo cantan los ángeles en los dinteles de la gloria. Cosechada la fama, en 1865 el emperador Maximiliano, acá en México, la invitó a regresar para disfrutar las mieles de su triunfo en este país. Peralta aceptó la propuesta y emprendió el viaje de regreso con la compañía de Aníbal Bianchi, sin saber que la llegaría a un país al borde de la guerra. En camino de regreso a México, se presentó en Nueva York y La Habana, en Cuba. En 1877 regresó definitivamente a México para presentar con el más rotundo éxito la ópera Aida de Giuseppe Verdi en el Gran Teatro Nacional, donde también estrenó Gino Corsini, la ópera del mexicano Melesio Morales. Pasó los siguientes 6 años haciendo presentaciones y giras luchando contra la depresión que le causó la muerte de su esposo, Eugenio Castrera. Con su reputación y economía agraviada, pobre, un poco arruinada, en una etapa poco brillante de su cartera, la gran cantante Ángela Peralta, pretendiendo difundir por su país, un arte relegado en los años 80 del siglo XIX, y cuando el teatro ya no era un acontecimiento con bombo y platillo, decidió realizar una gira por el norte de México, y después de cantar en Morelia, Querétaro, Celaya, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Monterrey, Saltillo y Chihuahua, desde Chihuahua viajó por el norte, por el Paso, Texas, y entró por Nogales para presentarse en Hermosillo el 1 de julio de 1883, ofreciendo varias funciones con gran éxito en el Coliseo, conocido después como Teatro Noriega, ubicado por la calle Garmendia y Tampico, hoy llamado Obregón. Es decir, enseguida de donde tú estás en este momento, Radio Sonora, donde están esos restaurantes, ayer el Coliseo, famoso teatro. Y bueno, los periódicos, el promocional, el póster promocional y todo aquello que representaba la llegada de Ángela Peralta Hermosillo, pues se abrieron totalmente sus páginas para que hablar de ella, de quién era y qué era lo que hacía. Pues en su primera presentación en Hermosillo, el 1 de julio, pues duró una semana y el Coliseo se llenó de hermosillenses emocionados por escuchar a una cantante de clase mundial. Imagínense, ¿no? Internacional, Ángela Peralta, y acá en Hermosillo. Qué interesante. Sí, y entonces pues la ciudad se cimbró con tanto éxito y estuvo aquí varios días cantando todas las noches, y se paseó por la ciudad y fue halagada y reconocida. Era un personaje parecido al que se presentó hace unas semanas aquí en Hermosillo, pero ella no era Hermosillo. Después de su triunfo en Hermosillo, la cantante viajó a Guaymas, que era una ciudad cosmopolita, para presentarse en el viejo y antiguo Teatro Álvarez, que fue iluminado con quinqués de petróleo. De Guaymas, la diva viajó a La Paz, Baja California Sur, que en ese tiempo era muy común viajar en barco por estos puertos del Golfo, y se hospedó en el Hotel Silver Garden y se presentó en agosto de 1883 cantando la ópera de María de Rodán y en el pasillo de la antigua Casa de Gobierno, localizado frente al mar, frente a la playa. La gente pobre que estuvo imposibilitada de pagar los boletos para entrar a verla, pues se remolinó afuera para escucharla desde afuera. Pero ella salió al terminar su presentación adentro, salió, y ahí en la plaza que estaba enfrente del lugar donde se presentó, cantó al aire libre para la gente pobre que no había podido pagar su boleto de entrada. Al día siguiente, los 38 integrantes de la compañía de ópera Montiel Peralta, que se llamaba porque el segundo esposo era Montiel, un músico, abordaron el barco New Bear en La Paz para proseguir su gira a Mazatlán, a donde llegaron el 22 de agosto. Ese barco New Bear, que se hizo muy famoso por eso, era el barco que recorría todo este Golfo de California, puerto en puerto, y todo el Pacífico. Llegando a Mazatlán, el gobierno del estado decoró toda la calle, desde el muelle
hasta el hotel donde se iba a hospedar. Los mazatlecos esperaron con un gran entusiasmo, subieron a un carruaje y jalaron ellos mismos el carruaje, que no quisieron que le hicieran caballos, para hacer ellos los fanáticos que no recorrieron, lo jalaron. Le ha llevado al Hotel Iturbide, localizado el Hotel Iturbide anexo al teatro, famosísimo teatro de la familia Rubio, donde se presentaría esos días. Pero antes, un mes antes, y aquí está la clave, el 24 de julio, el barco San Juan había llegado a Mazatlán procedente de Panamá, vía Punta Arenas y Costa Rica. De esos barcos que viajaban de Europa y bajaban por el sur del continente y subían por todos estos puertos del Pacífico, hasta Guaymas. Este llegó a Mazatlán antes de venir a Guaymas, y 33 pasajeros que venían en ese barco venían portando la fiebre amarilla, que era una epidemia, y al que no se le negó la entrada pese a llegar con esos enfermos. Luego de la estancia en Mazatlán, el barco Niver, en el que había llegado Peralta a Guaymas, a Mazatlán, desde Mazatlán, zarpó rumbo a Guaymas, llevando la epidemia a bordo. Al día siguiente de su llegada, la compañía presentó un ensayo, volvamos a Mazatlán. Al día siguiente, en Mazatlán, de su llegada, la compañía presentó un ensayo privado para la prensa. Y al día siguiente, que era el día del estreno de la función en el teatro, Ángela y la mayor parte de los integrantes del electo cayeron abatidos por el padecimiento y la función tuvo que ser cancelada. Híjole. Es decir, los pasajeros de ese barco que venía del sur, del San Juan, contagió a los mazatlecos un mes antes y contagió a los músicos de Ángela Peralta y ella misma. Ángela Peralta permaneció en cama en la habitación del hotel atendida por los médicos de la ciudad, y 9 días después, antes de ser declarada muerta, a petición suya, fue casada in articulo mortis con Julián Montiel Duarte en su lecho de muerte. Wow. Así fue entonces. Quiere decir que con esto se rompe el mito de que contrajo la enfermedad acá en Hermosillo. Más bien la habían traído de Mazatlán, pues, ¿no? Del sur la habían traído de Panamá, del sí, sur del país, de Costa Rica. Claro. Entonces, pues ella fue declarada muerta y velada en el mismo hotel y llevada al Panteón número 2 a sepultarla inmediatamente en la fosa común por soldados, y muchos de los compañeros de ella, 35 de ellos murieron los días siguientes. Ya Ángela Peralta fue enterrada como Ángela Peralta de Montiel. Se salvaron 19 de ellos embarcándose para San Blas, Nayarit, en otro barco, y la señora Josefa Crespo y un niño salieron para Durango, permanecieron otros 19. Bueno, pues de los sobrevivientes hubo uno que después sería un famosísimo músico que se salvó, sobrevivió, regresó a México y vivió el resto de su vida. Su nombre, Juventino Rosas. Juventino Rosas, el vals sobre las olas, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta intervención. La próxima semana te escucharemos como siempre. Te enviamos un saludo, gracias.